con la unidad 2, pero en este caso se acuerdan que cambiamos el orden por una cuestión expositiva y de mejor ordenamiento en términos de presentación. Vamos a pasar a la parte A, que es el comportamiento del consumidor y la demanda individual. Porque se acuerdan que la demanda de mercado era la suma de estas demandas individuales, por lo tanto ahora vamos a tratar de entender cómo llegamos a la demanda individual a través del comportamiento del consumidor. Y ahora empezamos. Todo tuyo. Bueno, vieron que nosotros vamos a focalizar, o el disparador que vamos a tener en cada una de las clases es a dónde queremos llegar con esta teoría. Entonces, la teoría del consumidor, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender las teorías o la toma de decisiones de cada uno de los consumidores individuales. Como les dijo Silvia, ¿para qué nos sirve esto? Para entender cómo funciona el mercado, como esa sumatoria de demandas individuales. ¿Y para qué nos sirve esto? Para entender la ley de demanda. Y de lo que pasa en la ley de demanda es cómo van a terminar configurándose nuestros ingresos. Ustedes ya vayan pensando en los ingresos del proyecto. Van a ver esa famosa P por Q, que la vamos a repetir hasta el cansancio. Entonces ahora nos vamos a tratar de meter en la teoría del consumidor, en esa conformación de la demanda individual. Y acá lo primero que tenemos que aclarar es la palabra teoría. Y la palabra teoría, como lo vimos en Economía 1, la palabra teoría nos pone en la economía positiva, nos pone en la construcción de determinados razonamientos. ¿Y qué nos pasa en la economía y en las ciencias sociales? No podemos ir cambiando todas las variables, todos los factores que interactúan concomitantemente, que actúan al mismo tiempo. Entonces, la teoría se arma, se apoya en modelos, los modelos que son abstracciones de la realidad, que son como las reglas de juego sobre las cuales vamos construyendo esa teoría. Y para hacer funcionar los modelos, tenemos que ponerle también reglas de juego a esos modelos, que es lo que llamamos los supuestos del comportamiento. ¿Los supuestos de comportamiento de quién? En este caso, del consumidor. Más adelante veremos de las empresas. Y acá vemos un poco dónde está el núcleo del razonamiento, dónde está la base del razonamiento, tal como lo plantea la teoría económica. Y esto también lo vimos y lo relativizamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los beneficios, cuando hablamos del objetivo de las empresas. Pero para la teoría económica o microeconómica pura, el objetivo es maximizar la satisfacción. O pueden encontrar también maximizar la utilidad. Y esto ya nos pone frente a un problema que es lo que se llama también en algunos casos problema de identificación, que cuando veamos las curvas, pero cuando vemos satisfacción es como algo bastante intangible, bastante difícil de medir. Entonces, el concepto teórico es llamar la utilidad. Y fíjense, la utilidad para esta abstracción la vamos a tener que poder medir, es decir, cuantificar, y para otro modelo la vamos a poder ordenar, establecer prioridades en ese sistema de satisfacción. Entonces vemos que esto es cómo funciona el modelo, ¿no? Esto, ¿se acuerdan? También planteaban los teóricos, los clásicos, ese homo economicus, ese hombre que razonaba desde el punto de vista estrictamente económico como un maximizador de satisfacción con el mismo mínimo esfuerzo, ¿no? Él también está jugando el principio hedonista, pero no nos vayamos tanto por la teoría, porque esta queremos darles una economía eminentemente aplicada. Entonces, ¿qué otra cosa tiene? ¿Cómo funcionan estas reglas de juego? ¿Cómo funciona esta suerte de software en la toma de decisiones? También vemos maximizar, pero sabemos que hay restricciones. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia de la escasez. No podemos tener todo lo que queremos. ¿Sí? ¿Cuáles son las restricciones? Básicamente, los ingresos que tenemos. Y también
¿se acuerdan? También tiene en parte que ver con el ceteris paribus. Vamos cambiando las variables, pero tenemos que congelar, tenemos que dejar estables otras. Y en este caso, para hacer funcionar el modelo, dejamos estable la parte subjetiva, los gustos y preferencias, que sabemos que no son tan estables en la realidad. Dicho en términos, ¿se acuerdan? También tenemos que tener una terminología económica. Dicho en términos de terminología microeconómica, a esta racionalidad que tiene el individuo. ¿Qué individuo? El individuo que funciona en el modelo, ¿no? Vemos que él puede o tiene en la cabeza, esta suerte de homo económico racional, tiene en la cabeza todas las opciones que tiene para elegir digamos, en cada alternativa. O sea, conoce todas las alternativas, conoce todas las opciones. Esto habla de un conocimiento perfecto que muchas veces en la realidad, después lo vamos a ver, no lo tenemos. Pero así funciona el modelo. Luego, una cuestión de coherencia, que se llama también transitividad o consistencia, que muestra cuando uno prefiere, ahí están con letras, pero vamos a decir, si uno prefiere un auto Ford a un auto Chevrolet y prefiere un auto Chevrolet a un auto Fiat, seguramente preferirá el Ford al Fiat, ¿no? Esto simplemente lo vimos en Economía 1, vamos rápido. Y por último, está esta cuestión de la insaciabilidad, o que siempre vamos a querer más a menos. Siempre podemos lograr siempre la insaciabilidad, y no porque juegan las restricciones que mencionamos antes. Entonces vemos, este es un modelo que sirve, que fue muy útil históricamente para explicar comportamientos futuros de los decisores, en este caso consumidores, pero que no refleja en términos la realidad tal como es, tal como nos pasa a nosotros cada vez que queremos comprar, desde un sándwich hasta un celular. Entonces, armada la regla de juego, ahora nos queda decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto cómo son estos métodos o enfoques para armar los modelos? Y hay básicamente dos abordajes posibles. Uno es el enfoque cardinal y otro el enfoque ordinal, ¿no? Cardinal, ¿qué nos sugiere? La cuantificación, la medición, ponerle un valor a. Y lo ordinal, ¿qué significa? Ordenar, un orden. Definido esto, vamos a ver el enfoque cardinal, el enfoque que trata de poner un valor a la utilidad, a esa sucesiva satisfacción de necesidades, ¿cómo funciona? ¿Querés darle un rato vos, Silvia? Bien, entonces, esa forma de darle un valor a la satisfacción se podía dar en números, a través de un enfoque cardinal o a través de un orden de preferencia. Vayamos entonces al enfoque de carácter cardinal. Gustavo les dijo que esta idea de satisfacción es subjetiva, digamos, ¿no? De hecho, en algunos la definen como la sensación subjetiva de placer que genera el consumo de un bien. Y bueno, ya la palabra lo indica, es subjetivo. Lo que hacemos en el enfoque cardinal, le vamos a dar un valor numérico a esa sensación de placer que nos genera el consumo de un bien, que es personal y es subjetiva, le vamos a dar un valor numérico en una unidad de medida que algunos llamaron en su momento útiles. Como cualquier unidad de medida, si es peso, si es metro, si es distancia, cada uno tiene su unidad de medida. Acá también se deben acordar, digamos, entonces, a medida que consumimos más unidades de un bien, vemos acá la gaseosa, por ejemplo, la satisfacción total que me genera el consumo de ese bien, vemos que a medida que aumenta el consumo del bien, vemos que la utilidad total crece, pero también observamos que pareciera que crece, crece a una tasa que es decreciente, en el sentido de que de no tomar ninguna gaseosa a la primer gaseosa, ejemplo que Gustavo da en el aula magna si estamos en el desierto y descubrimos un vaso de agua, el primer vaso de agua, mucha satisfacción, con el segundo acrecentamos la satisfacción porque estamos más contentos, digamos, más satisfechos, con más sensación placentera, de 10 útiles ahora estamos en 15,
pero ya con la tercera gaseosa aumentó la satisfacción total, pero aumentó solamente a 17, siendo que el primer vaso, o la primera gaseosa en este caso, nos había acrecentado en 10. Y ya el cuarto, en este caso la cuarta gaseosa, no va a acrecentar nuestra satisfacción, nuestra sensación subjetiva de placer, es decir, que va a quedar en 17. Si tomáramos la quinta, seguramente, ¿sí?, en lugar de generar más placer, vamos a tener un displacer o una cuestión de insatisfacción. Entonces, eso que acabamos de decir es este grafiquito que tienen acá, que nos sucede cuando comemos. La satisfacción total va creciendo a medida que consumimos más, pero ese crecimiento es, diríamos, a tasa decreciente. Cada vez estamos más satisfechos, pero la última ración de comida, la última gaseosa, me aporta menos que la anterior. El aporte menos que la anterior que me generó la última ración es lo que nosotros llamamos, y que llegamos a este punto, a la 4, o a la cuarta ración, o a la cuarta gaseosa, donde pareciera que nuestra satisfacción total llegó a su límite. Sensación que normalmente la conocemos especialmente con la comida, digamos, uno lo observa fácilmente, ¿no? Primer bocado, mucha satisfacción, el segundo en un asado, sí, satisfacción también, pero nunca lo mismo que el primer pedazo que hemos comido ese asado, y llega un momento que decimos no doy más. Ese no doy más es que el próximo bocado nos generaría, y ahora vamos a pasar a la idea de utilidad marginal, la utilidad total crece, pero lo hace cada vez a una tasa menor, hasta que llega a un máximo y decrece. Eso que estamos viendo que sucede con la satisfacción total, o sea, con la satisfacción que tenemos con el consumo de determinada cantidad de bien, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, lo podemos ver también a través de lo que va sucediendo con esto, con la última unidad que yo consumo, que es ahí donde uno toma la decisión. Se consumió el primer pedazo. Para decidir si consumo el segundo, yo en realidad tengo en cuenta la sensación de placer que me va a generar ese segundo pedazo. Por eso, justamente, después del cuarto pedazo, ¿por qué no comemos el quinto pedazo? Porque ya tenemos en la cabeza que ese quinto pedazo, aún sin comerlo, ya sabemos que el quinto pedazo me va a generar insatisfacción. Entonces, la decisión siempre la vamos a tomar viendo, acá estamos con esta satisfacción. ¿Qué tendríamos de satisfacción si tomamos esta segunda gaseosa? O sea que nuestra decisión está siempre en el margen. Si bien uno cuando consume no es tan racional, o sea, no es que dice bien, a ver, voy a tomar la decisión, ¿no? Pero entonces las decisiones las tomamos con lo que pasa. Sí, dale. Esto tiene que ver, recordemos, con la segunda característica de las necesidades. ¿Se acuerdan? Cuando vimos, las necesidades eran, por un lado, ilimitadas en su número. Nosotros tenemos infinitas necesidades porque cuando vamos refinando nuestros gustos podemos seguir agregando necesidades. Pero las necesidades, así como son ilimitadas en su número, por el otro lado son limitadas en su capacidad. Y pasa lo que le planteó Silvia. Llega un momento que la necesidad queda totalmente satisfecha. Llega al punto donde la utilidad fue satisfecha totalmente, fue saciada. Por eso son limitadas en su número, pero ilimitadas en su número y limitadas en su capacidad. O sea, hay un umbral, ¿no? Y acá que a veces lo pasamos, después vamos a ver por qué. Y acá vemos también la importancia que tiene, cuando vimos en la primera presentación, el primer teórico, la importancia que tiene el análisis marginal en la teoría microeconómica. ¿Se acuerdan? El análisis marginal, el análisis incremental, el análisis de costo de oportunidad, ¿no? Acá volvemos a retomar la importancia, o sea, la decisión está en el margen, es decir, en el momento, en lo último, y lo que voy a hacer ahora, que es comerme el cuarto pedazo, el quinto pedazo, ahí está en ese análisis que el consumidor hace con lo que le va a pasar con la próxima unidad, ahí es donde toma la decisión si continuar consumiendo o no continuar consumiendo, ¿no? Entonces, la idea de utilidad marginal. La utilidad marginal, entonces, es esa sensación o esa satisfacción que me va a dar la última unidad consumida, o lo que me va a agregar esa unidad adicional en el consumo. ¿Y qué veíamos? Veíamos que, y esto tenía un nombre, una ley, que era la ley de la utilidad marginal decreciente.
la primera unidad me genera 10 útiles adicionales, la segunda unidad me incrementa la satisfacción total, estoy más relajada, ya no tengo tanta sed, me generó satisfacción también, pero ya me adicionó 5 nada más. Y acá, la última, la cuarta, en este caso de este ejemplo, me va a generar no satisfacción, sino insatisfacción, hastío, saciedad negativa, es decir, me voy a sentir, digamos, que tomé de más esa gaseosa o que comí de más ese pedazo en particular de comida. Entonces, la utilidad total crece a tasa decreciente, y eso implica decir, porque las dos curvas, también recordaremos, que en realidad las dos son la misma cosa, nada más una visto desde lo acumulado, que sería la utilidad total, y esta sería la misma, en lugar de verlo desde el total acumulado, lo veo desde lo que sucedió con la última unidad, pero es lo mismo con dos lentes distintos, o dos prismas distintos, o dos formas de mirar lo mismo desde una idea de lo acumulado o de una idea de lo adicional. Entonces, si lo acumulado crece a una tasa que es decreciente, la tasa a la que crece en lo total se denomina marginal. Y lo observamos a través de esta curva de utilidad marginal decreciente. Y ustedes que ya tienen una base matemática importante, porque ya están en cuarto año, ya se habrán dado cuenta muchos desde el punto de vista del análisis matemático que está jugando ahí, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la representación gráfica, desde el punto de vista conceptual, la utilidad marginal no es otra cosa que es la pendiente de la función total, ¿no? Entonces vemos esta cuestión que también más adelante la retomaremos, ¿no? Fíjense conceptualmente esta forma, ¿no? Porque llega un punto que tiene que ver con los valores extremos, ¿no? Que son, desde el punto de vista también matemático, los puntos de inflexión de la función. Pero bueno, sigamos con el enfoque bien elemental. Final que se lo deben acordar, suponemos. Bueno, la utilidad marginal es decreciente, estaba esta ley de las utilidades marginales decrecientes, que la utilidad total es una función creciente que llega a un máximo y luego decrece, por esta cuestión que les dijo Gustavo recién, de que las necesidades son limitadas en capacidad, gracias a Dios, porque imagínense si fueran ilimitadas en número y para colmo sin un límite en cuanto a su capacidad de satisfacción, estaríamos mucho más complicados que lo que estamos normalmente, ¿no? Cuando la utilidad total está creciendo, la utilidad marginal es positiva pero decreciente, y cuando la utilidad total está en su punto máximo, la marginal es 0, y cuando la utilidad total está decreciendo, su compañera, o la misma vista desde el otro ángulo, mejor dicho, no es su compañera, sería de carácter negativo. Hoy, por ejemplo, cuando ustedes después vean el video respecto a los prácticos, ahí también vemos que un costo marginal es la derivada del costo total. Un ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Acá, la utilidad marginal sería la derivada primera de la utilidad total. Si yo hago a la utilidad marginal, a la derivada de esa utilidad total, la hago igual a 0, voy a obtener el punto donde la utilidad total está en su punto máximo. Ahora que ya saben matemáticas, ¿no? Y esta es la relación que está explicitada acá. Marginal positiva quiere decir que la total está creciendo. Marginal 0 quiere decir que la utilidad total está en su punto máximo, y si la utilidad marginal es negativa, o sea, es esto, menos 3 útiles, menos 7 útiles, quiere decir que mi acumulado va siendo cada vez, estoy teniendo menos satisfacción acumulada. Y ¿Alguna ahora, vez mirando ese gráfico anterior, sí, recuerdan alguna vez haber consumido, a pesar de tener utilidad marginal negativa, haber consumido de más, haber comido algo de más cuando no tenían más hambre? ¿Vos querés que el ejemplo que No te digo haber tomado algo de más cuando no tenían más sed, porque hay una cuestión social, pero comido algo de más, sí, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo nos comemos un sándwichito cuando ya no damos más? y generalmente en un cumpleaños que no tenemos que pagar, en un casamiento, en algún lugar. Exactamente, cuando es gratis. Cuando es gratis. Porque nosotros vamos decidiendo
en esa subida porque cada vez tenemos que ir pagando precios, pero eso no me quiero adelantar. Dale, Silvia. Y ahora sí, a ver, ¿qué hacemos ahora? Porque lamentablemente no me invitan al cumpleaños todos los días, y menos ahora que estamos en cuarentena, por lo tanto, acá, en el enfoque cardinal, y ahora lo dejamos a Gustavo, lo que se pregunta acá, este señor, que está, bueno, ahora sería no binario, digamos, estos muñequitos que están mostrados en las redes, digamos, tiene que decidir, primero entre varias, lo que decíamos, digamos, entre varios productos, ¿sí? Y para colmo, fíjense lo que tiene en la cabeza. Él tiene su corazón, lo que a él le gusta, seguramente la comida que va a querer hacer o lo que quiere comer, pero acá hay un signo dinero. Entonces, el consumidor se va a enfrentar, por un lado, con sus gustos y sus preferencias, o sea, con su subjetividad, con esta sensación subjetiva de placer que le va a generar consumir determinado bien, pero por otro lado, va a tener una realidad objetiva. Eso que en la primera decía las restricciones. Una de las principales restricciones es la cuestión presupuestaria que tenemos cada uno, la limitación presupuestaria. Entonces, las cosas tienen un precio en el mercado, y, o sea que hay que ir al mercado a comprarlo y uno tiene una renta limitada. Entonces, la pregunta que acá se hace este modelo, que es una simplificación de la realidad, es decir, el modelo nos va a decir, modelísticamente y bajo todos esos supuestos, etcétera, etcétera, cómo hace este consumidor para maximizar su satisfacción. Es decir, cómo decide qué cantidad de bien va a consumir, encontrándose entre su subjetividad, sus gustos, sus preferencias, sus cuestiones subjetivas, y el hecho de que los bienes tienen un precio, es decir, no son bienes libres, no todos los días estamos en un cumpleaños gratis, digamos, sino que tienen precio y tenemos una renta limitada. El modelo nos dice esto que nos va a decir, y que algo nos dijo recién Gustavo. Y los bienes libres, ¿qué pasa? Toda tuyo. Ahí tenemos lo que planteamos recién, ¿no? El consumidor, ahí fíjense, está ante varios caminos posibles. Él tiene ganas de comer la mermelada. Sabe que si tiene muchas ganas, la primer tostada con mermelada le va a dar muchísimo placer y ese placer va a decrecer. Pero él dice, ¿y cuánto voy a comer de mermelada? Y él sabe que tiene unos recursos limitados. Sabe que para comer la mermelada va a tener que comprar pan también. Y probablemente la va a usar en el desayuno o en la merienda, si tiene gustos convencionales, ¿no? Entonces sabe que va a tener que gastar, aparte de la mermelada, en otros rubros, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, ¿hasta dónde voy con el consumo de mermelada? Y esto es lo que se anticipó recién. Puede no tener ningún problema si los bienes son libres, ¿no? Es decir, si para él son gratis. Acá se planteó la cuestión natural, respirar y pero en ese caso sería lógico que va a consumir hasta el punto más alto, hasta que sus ganas de comer mermelada estén totalmente saciadas. O desde el punto de vista de la representación gráfica, hasta que la utilidad total esté en su máximo y la utilidad marginal sea cero. Pero ¿qué pasa? No hay bienes libres, ¿sí? La economía es una ciencia de la escasez y son bienes económicos. Bienes sobre los que tenemos que pagar un precio. Aunque los teóricos económicos dicen no existen tampoco muchas veces bienes libres, dicen no existen los almuerzos gratis, es una frasecita famosa de los economistas, que quieren decir alguien lo paga. Pero desde el punto de vista de nuestra conducta, nosotros vemos y tenemos que decir hasta dónde voy consumiendo. ¿Y cuándo decido todo eso? Cuando veo cuál es la satisfacción que me dio, para el caso que estamos siguiendo, la última tostada. Pero ¿qué pasa también? Si yo estoy en una cafetería, tengo que ver, si pido una segunda tostada, tengo que mezclar las dos cosas. Tengo que mezclar la parte de satisfacción que
o que todavía me quedó inconclusa o insatisfecha con el precio que tengo que pagar por esa nueva tostada, porque no me van a decir, es tu segunda tostada, te hago precio. Normalmente me van a cobrar un importe que yo voy a tener que comparar. Pero la cuestión es más compleja todavía. ¿Por qué? Porque no voy a poder tomar tostada sola en la cafetería. Seguramente querré un café también. Entonces vamos viendo cómo tengo que ver cómo administro mis recursos limitados, los recursos que pensaba gastar para satisfacer esa necesidad, combinando, en este caso, bienes con mi restricción presupuestaria, mis restricciones de peso. Entonces, ya sabemos que cada tostada me va a dar una satisfacción adicional menor, pero ¿hasta dónde consumo? Y ahí se me va a mezclar ¿con qué? Con la satisfacción que voy a tener por el café, con la satisfacción que voy a tener si estoy en una librería que tiene cafetería, capaz me quiero comprar un libro. Entonces vemos que la plata no me va a alcanzar para todo. Entonces tengo que irme mirando si me tomo una tostada y un café, 2 tostadas y un café y un libro, y ahí tengo que ir comparando en todo mi abanico de necesidades ilimitadas qué satisfacción adicional me va dando cada bien con el precio que tengo que pagar por eso. ¿Sí? Seguramente una tostada me va a dar más satisfacción que el pedazo de pan simple, digamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Me da más satisfacción, pero tengo que pagar un precio más caro. Y así con todos los bienes. Digo, en lugar de comer una tostada, me compro ese libro que tantas ganas tenía de microeconomía. Pero ese libro seguramente valdrá más caro. Entonces tenemos que ver todas esas combinaciones de decisiones que tenemos que tomar. Fíjense, en un solo lugar estamos ahí, estamos sentados en una cafetería, librería, que no hago publicidad, ¿no? Pero entonces todo el tiempo nuestro hombre racional está teniendo una calculadora donde va midiendo lo que le pasa en la cabeza, utilidades marginales de muchos bienes, con lo que le pasa en el bolsillo, precio de muchos bienes. Entonces, ¿cómo vamos a decidir ahí? ¿Cómo vamos a comparar ahí? Y ahí vamos viendo, no qué me da más utilidad marginal, porque eso en general lo sé, sino cuál es la relación que tiene esa utilidad frente a lo que tengo que pagar por eso. ¿Sí? Yo digo, me puedo pedir un cortadito, me va a determinar. O me puedo pedir un súper licuado, eso que los ponen con un montón de decorados. Obviamente me va a dar mucho más satisfacción el súper licuado, pero lo tendré que pagar mucho más caro. Y después tengo que ver cuánto me queda para la tostada y cuánto me queda para el libro. Entonces estoy comparando todo el tiempo utilidades marginales con precios. ¿Y para dónde me voy? ¿Para dónde nos vamos, Silvia? Y nos vamos a ir a esto que está acá, digamos. Como dijimos, las utilidades marginales no las podemos comparar entre sí, porque obviamente el libro le va a dar mayor satisfacción que el café y que la tostada. Pero decíamos, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que el libro vale 500 veces más, y es un libro de micro, no sé si 500, pero 50 veces más que el café. Entonces, va a tener que comparar la utilidad marginal de la tostada respecto a su precio, la utilidad marginal del café con su precio, la utilidad marginal del libro con respecto a su precio. Es decir, las utilidades marginales ponderadas por precio, por el precio, va a tener que ser igual para cada uno de los bienes. O la utilidad marginal que me da por el último peso gastado en café, me va a tener que generar la misma satisfacción adicional que el último peso gastado en tostada, que el último peso gastado en los libros. Porque ¿qué pasaría si Gustavo descubre cuando va a la cafetería, ¿sí?, que el último peso gastado en café le genera más satisfacción que el último peso gastado en tostadas? Automáticamente va a decir, no como la tostada, dame un segundo cafecito. O sea, me va a generar mayor satisfacción
por peso, o le va a generar mayor satisfacción por peso gastado, ese último peso, si lo gasta en café, le va a generar mayor satisfacción que si a ese último peso lo destina a comprarse una tostada adicional. Y así con la totalidad de los bienes. Es decir, va a tener que igualar entonces la utilidad marginal por peso gastado para la totalidad de los bienes que compra. Eso a veces, de vuelta, esto es un modelo, no es que el consumidor ande por el supermercado, ¿sí?, con una lista diciendo utilidad marginal de las galletitas, de los chocolates, de la leche, de la carne, de la verdura, pero automáticamente, ¿vieron cuando uno llega a la caja o está cerca, o a veces uno descubre que en las góndolas hay como cosas, una galletita en la parte de la ropa, decís, pero no podés, o sea, ¿por qué dejaste la...? Y porque seguramente pasó por la parte de la ropa, iba con 2, 3 chocolates más, y dijo, no, me va a dar mayor satisfacción llevarme el par de medias. Entonces, deja las galletitas y los chocolates ahí, porque tampoco es cuestión de que recorramos todo el supermercado para devolverlas en su góndola respectiva, y tampoco nos da para tanto. Entonces, el consumidor hace esos cambios. Primero, ¿y por qué tiene que hacer? Si los recursos no fueran limitados, llevamos la galletita, llevamos el chocolate, llevamos el vino, llevamos el whisky, llevamos todo, pues los recursos son escasos, por lo tanto vamos a tratar de salir con el carrito. ¿Qué sale uno con el carrito en el supermercado? Con la mayor satisfacción, porque eso es lo que buscamos, salir lo más contentos posible. Y en ese buscar lo más contento, que sería la mayor satisfacción posible, hacemos esos cambios. Obviamente, no es con un cálculo, no es que vamos a calcular, es utilidad marginal de los chocolates 18, utilidad marginal por peso gastado en las medias 20, dejo los chocolates. No, es una cuestión subjetiva de placer y que uno tiene que hacer ese cambio porque le genera mayor satisfacción el par de medias que los chocolates que se llevaba. No sé por qué es todo comida, digamos, pero bueno, así está la vida, digamos, en este contexto de pandemia. Entonces, buscamos esta igualdad. Acá, fíjense, en el numerador está esta idea de utilidad marginal, que dijimos que es una sensación personal, ¿sí?, que cada uno siente de satisfacción con el consumo de determinados bienes, y lo que está abajo es la realidad, que es que las cosas tienen precio. Entonces tratamos de poner en comparación, poner en la balanza las dos cosas, lo que me gusta, lo que me genera placer, pero también en la balanza que las cosas en el mercado tienen un precio, ¿no? O sea, son bienes económicos. Acá puedo decir un pensamiento que tuve estos últimos días, quizás es equivocado, eso se dan cuenta de que no está todo nuevamente guionado. No, esto es todo. El otro día estaba pensando... Esto es todo. Es pura creatividad en el momento, sería. No, en los bienes libres, ¿no? Que el aire, cuando uno daba el ejemplo del aire como un bien libre, siempre por ahí uno podía dar el ejemplo que quizás dentro de 200 años el aire esté tan enrarecido, tan contaminado, que tengamos que andar con un tubo de oxígeno, y en ese caso el aire iba a pasar a ser un bien económico. Pero hoy en día, para salir a la calle, o sea, para respirar el aire por fuera de mi casa, yo tengo que usar ya una barrera, que es un tapabocas. Ese tapabocas primero empezó siendo un bien que uno podría decir, bueno, está bien, no era del todo económico, porque no pertenecía, lo podía hacer yo con un costo muy bajo y una creatividad personal. Pero hoy en día uno ve, si va a un supermercado, que el 90% de la gente anda con un tapabocas o una barrera para el aire exterior que es producto de un bien de mercado, porque es comprado, ¿no? Entonces, como un bien que era absolutamente libre, que era respirar por fuera de mi casa sin tener que usar una barrera, también no es oxígeno todavía, gracias a Dios, ahora ya requiere la compra, en la mayoría de los casos, la inversión, aún hecho en la casa, de un tiempo personal, que es coser y hacer, también es uso de un recurso. Entonces, como a veces un bien libre, producto de una pandemia, de los virus o de lo que sea, requiere ya una barrera a través de un bien que es económico. Una reflexión muy profunda. No, pero está buena. Y fíjense, dentro de este nivel de improvisación, vemos cómo se van refinando los gustos y cómo el mercado nos va imponiendo condiciones, más allá de esto que es crítico, ¿no?, de la pandemia, nos va poniendo condiciones para usar los bienes libres. Fíjense el otro caso. Antes nuestros abuelos seguramente no lo usaban.
Pero hoy en día, si queremos disfrutar el sol, ya nos han creado, y en parte justificado médicamente, la necesidad de un protector solar. Entonces vemos como un bien libre tiene un bien complementario que no es libre, que es bien económico, ¿no? Fíjense hasta qué punto nos van cambiando este sistema y que hasta qué punto las necesidades son, aparte de ser cada vez, esto está también probado, ¿no? Parece un contrasentido, son ilimitadas, pero a su vez son crecientes, ¿no? O sea, ¿cómo algo ilimitado puede crecer? Y bueno, por los condicionamientos sociales. Entonces, fíjense el dilema que tenemos con elegir entre todas esas utilidades marginales contra los precios. Entonces ahí recurrimos al modelo, Silvia, ¿no? ¿Cómo va el modelo? Y bueno, el modelo, entonces, ¿qué nos va a decir? Modelísticamente, el modelo, bajo esas condiciones de ese consumidor comportándose bajo ciertos criterios de racionalidad como hombre económico, va a maximizar su satisfacción entonces cuando el último peso gastado en cada bien, X, Y, J, Z, la infinidad de bienes que compramos, se iguale, ¿sí? O genere igual satisfacción adicional por cada peso gastado. Pero le vamos a preguntar a Gustavo, bueno, pero yo estaba perfecta, digamos, ¿no? Con la igualdad de utilidades marginales ponderadas por precio. Llevé la lista hecha de antemano, porque soy muy racional, pero descubro, ¿sí?, que el precio de X aumentó. O sea que me rompieron la igualdad, sería. Claro. Fíjense, nosotros, como les dijo Silvia hace un rato, íbamos conciliando lo subjetivo con lo objetivo. Pero desde el lado objetivo, ¿cuál era el lado objetivo? El mercado nos impuso un precio mayor. Entonces, obviamente, acá cambió, subió un denominador, el cociente se me hizo más chico. Entonces, la utilidad marginal por peso gastado del bien X, en algunos libros van a encontrar de la canasta de bienes para hacerlo más abierto. En lugar de hablar de un bien, decimos de un conjunto de bienes, pero esto según el libro que tomen, ¿no? Y acá se me rompió el equilibrio. Entonces vemos que ahora parecería que convendría reclinarnos sobre el bien, el otro bien, pero nosotros necesitamos, que lo vamos a ver en otro modelo después, combinar bienes, no podemos comer tostadas solamente. Entonces, ¿cómo contrarrestamos desde lo subjetivo una suba de precios? Y desde el punto de vista estrictamente matemático, estrictamente intuitivo, uno dice, si me subió el denominador, tengo que subir en la misma proporción el numerador. ¿Qué es el numerador? La utilidad marginal. Y yo sabía una cosa de la utilidad marginal. Fue la primera ley que vimos en Economía 1. Ley de utilidades marginales decrecientes. Y si son decrecientes, ¿cómo la hago crecer? ¿No? Si yo a medida que consumo, la utilidad marginal va bajando, ¿cómo hago para que vaya para arriba? Y es como en un auto, ¿cómo hago para ir a una posición original? Dando marcha atrás. ¿Y qué significa dando marcha atrás? Consumiendo menos del bien. O sea, para que la utilidad marginal suba, tengo que consumir menos del bien X. ¿Y le suena algo? O sea, tengo que bajar la cantidad consumida de X. ¿Y le suena algo conocido de decir, si sube el precio, para que suba la utilidad marginal, tengo que bajar la cantidad de X? Subió el precio y bajó cantidad. ¿Dónde lo vi eso antes? ¿No viene como un déjà vu en nuestra elementalísima, conocida ley de demanda? Este razonamiento también nos sirve para entender o para empezar a entender la ley de demanda. ¿Sí? Sube un precio, tengo que bajar la cantidad consumida. Y aparece con claridad esa famosa relación inversa, sube el precio,
baja la cantidad, y si fuera al revés, sería exactamente el otro razonamiento. Vemos cómo también esto nos explica. Si yo sé que una unidad más me va a dar una satisfacción menor y pudiera elegir lo que hacer, seguramente estaría dispuesto a pagar un precio menor. ¿Puedo pagar el precio menor? No, porque el mercado ya tiene un precio dado. Pero acá vemos cómo el equilibrio siempre juega con lo subjetivo. El objetivo, y a una suba de precios se corresponde inexorablemente una baja de cantidad. Y podemos hacer el razonamiento inverso. Y esta es la explicación del equilibrio en la teoría cardinal, que el consumidor está en equilibrio, en su punto óptimo, cuando logra o cuando se da la ley de igualdad de las utilidades marginales ponderadas. No es un enfoque. Y después vamos a ver que esta misma formulita de abajo, con otra distribución, la vamos a ver en el enfoque ordinal, que ya no mide el enfoque ordinal, sino que ordena. ¿Cómo es eso que ordena, Silvia? Y en el enfoque ordinal, ¿sí? No le pedimos al consumidor, no nos exige este modelo que le demos un valor numérico a la satisfacción, lo cual es bastante exigente, digamos, decir, ¿qué satisfacción? Decime qué satisfacción en un número te genera la primera gaseosa, la segunda, la tercera gaseosa, ya es, al menos acá, simplemente se supone que un consumidor que cumple con esos 3 requisitos que habíamos visto supuestos, puede ordenar sus preferencias, es decir, si algo le es preferible a otra cosa, si las dos cosas le son indiferentes porque le generan el mismo nivel de satisfacción. Es decir, le exigimos, o al consumidor acá, el consumidor dice que esta combinación de un alfajor y 5 gaseosas, esta canasta de bienes, para nosotros sería una bolsa, porque por ahí no tenemos mucho el concepto de cesta o de canasta, esa combinación de 1 y 5 le genera la misma satisfacción que 2 y 3, porque recuerden que el consumidor acá es un consumidor que conoce todas las alternativas, que a su vez es consistente, sabe, digamos, no es que dice, sí, 1 y 5 me da lo mismo, pero me da lo mismo que, y ahora vamos a ver, si en la bolsa yo me agregan alfajores, ¿sí? Me van a tener que sacar gaseosas, porque si en una bolsa me dan más alfajores y más gaseosas, yo no podría decir por el principio de insaciabilidad que me da lo mismo. Me da lo mismo porque tengo más alfajores en esa bolsa o en esa canasta, pero me sacaron gaseosas. Porque había ese principio de insaciabilidad, aparte se supone que soy consistente en las elecciones. Entonces, simplemente se le pide al consumidor que ordene sus preferencias. Al ordenar sus preferencias, en esa tabla de indiferencia, como se llama, cualquier combinación, en este caso de alfajores y gaseosas, le van a dar la misma satisfacción. Y lo graficamos en una forma gráfica, que eran las famosas curvas de indiferencia, donde decíamos, era las combinaciones de al menos 2 bienes, también ahí esta cuestión de al menos 2 bienes, ¿por qué? Y porque no podemos representar, ¿sí?, un gráfico con la cantidad inmensa de bienes que consumimos. A veces se puede representar, qué sé yo, gaseosas contra otro conjunto de bienes, ¿no? Pero en realidad es una representación en un eje cartesiano que tiene el eje de las Y y el eje de las X. Entonces, las distintas combinaciones de al menos 2 bienes que le generan el mismo nivel de satisfacción. Por eso se llama indiferencia. El consumidor, llevarse esta bolsa, esta canasta o esta combinación, o llevarse la canasta B o la canasta C, o la canasta D, llevarse, o se sentiría, porque acá estamos en lo subjetivo, le generaría el mismo nivel de satisfacción. Yo les diría, me da lo mismo, chicos. Cualquiera de esas canastas me generan el mismo nivel de satisfacción. Bueno, deben recordar, y ahora vamos a esas 5 características que tenían las curvas de indiferencia, que siempre, y en Economía 1 también, se explican por su contrario. Es decir, tienen que ser así, vamos para atrás, ¿por qué no pueden ser lo contrario? ¿Sí? Son decrecientes, bueno, pero ¿por qué no pueden ser crecientes? ¿Sí? Son convexas, ¿por qué no pueden ser cóncavas con respecto al origen? ¿Por qué no se pueden cortar? ¿O por qué son infinitas y no podrían ser una determinada cantidad nada más? Bueno, Gustavo nos va a explicar por qué son decrecientes y no pueden, o sea, tienen que ser así, pero ¿por qué no pueden ser así? Es decir, ¿por qué yo no podría tener una curva de indiferencia de esa forma? Si soy
si cumplo los supuestos de un ser racional y que me comporte como un hombre económico, ¿no? Apartamos de ahí. Fíjense, la primera característica, que tal vez sea la más fácil de explicar, es para estar en una situación de indiferencia, que me da el mismo nivel de satisfacción. Yo tengo que, si quiero consumir más de un bien, tengo que sacrificar del otro bien. ¿Por qué? Porque explicado por el absurdo, si la curva fuera hipotéticamente creciente, yo voy a estar igual consumiendo una cantidad menor de los dos bienes que una cantidad mayor de los dos bienes. No tiene absolutamente ningún sustento, ni siquiera desde los modelos. No es lo mismo comerme un alfajor con una gaseosa que dos alfajores con dos gaseosas. Eso invalida la situación de igualdad en la decisión con una función o una curva creciente respecto de una curva decreciente. Siempre en mi razonamiento, si quiero más de uno, tengo que sacrificar del otro bien para estar en el mismo nivel de satisfacción. No existe otra alternativa posible. Bueno, acá otra viene... característica es que tienen que ser convexas con respecto al origen, es decir, ¿por qué? Es decir, tienen que tener, también esto lo deben saber de matemática, cuando una curva es convexa, cuando cualquier tangente a cualquiera de sus puntos hace que la curva siempre quede por arriba, y cualquier cuerda, es decir, unión de dos puntos de la curva, siempre hace que la curva quede por debajo o la cuerda por arriba, según como lo quieran decir, ¿no? Entonces tienen que ser convexas con respecto al origen. Y no pueden tener, por lo tanto, esta forma, es decir, cóncavas respecto al origen, porque acá, si yo trazo una cuerda, es decir, al unir dos puntos, la curva quedaría por arriba y cualquier tangente va a quedar por arriba de la curva o la curva por debajo. Entonces, así no pueden ser. Y acá hay dos explicaciones, digamos. Uno podría decir que en este caso, digamos, si yo, para tener el mismo nivel de satisfacción, fíjense qué pasa, bueno, vamos a ir acá. En estos puntos, en el A y en el B, ¿sí?, el consumidor tendría el mismo nivel de satisfacción consumiendo o solo gaseosas o consumiendo solo alfajores. Es decir, no estaría combinando los extremos, estaría especializándose en el consumo o de este bien y gaseosas en este caso, o especializándose en el consumo de alfajores. Y cuando definimos nosotros a la curva de indiferencia, decimos combinaciones de al menos dos bienes que le reportan el mismo nivel de satisfacción. Y la otra, no, vamos a dejarla porque lo vamos a explicar cuando veamos el concepto de tasa marginal de sustitución. Entonces, si yo quiero este sacrificio que les dijo Gustavo recién, que si quiero tener o consumir más del bien X, que son los alfajores, debo sacrificar gaseosas. Y hay una relación de ese sacrificio. Ese sacrificio, en principio, no siempre es igual, es decir, no siempre sacrifico una gaseosa por un alfajor. Voy sacrificando, pareciera, como a distintas tasas. Tengo distintas relaciones de sacrificio. Por ahora, les diremos que en estos puntos, ¿sí?, no habría combinación, sino que habría especialización si la curva fuera cóncava con respecto al origen. Si quieren una regla matemática, se lo dejo pensando. ¿Qué pasaría, cómo sería la curva de indiferencia si yo estaría dispuesto, o sea, subjetivamente estaría dispuesto siempre a cambiar por una gaseosa? Mi relación de preferencia es siempre uno por uno. ¿Cómo sería? Lo dejo ahí planteado a ver si alguien lo anota en el aula. Hoy en día, con el grado de diferenciación que hay de los bienes, encontrarían algún bien en su consumo que les da exactamente lo mismo. O sea, si cambiarían uno a uno, por ejemplo. Tampoco se pueden cortar, dice la teoría. O sea, que son así. No pueden ser así. Esta es una roja y esta es una azul. ¿Por qué no se pueden cortar, Gustavo? Porque fijémonos en la propia definición de las curvas de indiferencia. Sucesión de puntos que me representan un mismo nivel de satisfacción. Entonces, cualquier punto
que esté de la curva violeta me da exactamente el mismo nivel de satisfacción. Y cualquier punto que esté en la curva azul me va a dar el mismo nivel de satisfacción, que va a ser otro nivel de satisfacción. Pero ¿qué pasa en el punto A? Si en el punto A son iguales, o sea, tengo el mismo nivel de satisfacción de la curva azul que en la curva violeta, ¿sí? En la curva B que en la curva C, por carácter transitivo, si son iguales en A, son iguales en todos sus puntos. Entonces estaría ante dos curvas que me representan un mismo nivel de satisfacción. Y si miramos tanto del eje horizontal como del eje vertical, no puedo estar frente a un mismo nivel de, fíjense dónde están la letra B y C, no puedo estar en el mismo nivel de satisfacción consumiendo 6 alfajores con una gaseosa o con 2 gaseosas. Obviamente eso es inconsistente. O si miramos en el eje vertical, no puedo estar igual con 5 gaseosas y un alfajor o 2 alfajores. Entonces, eso invalida la posibilidad de que las curvas se corten. Porque si son iguales en un punto, son iguales en todo. Y si son iguales en todo, van a llegar ciertos momentos en que estoy en la misma satisfacción con una cantidad de un bien y 2 cantidades distintas de otro bien. Inconsistente, ¿no? Entonces, con esas reglas de juego, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar lo subjetivo, las curvas de indiferencia, con lo objetivo, con las restricciones. Conceptualmente, fíjense cuántas curvas de indiferencia hay. Obviamente hay infinitas curvas de indiferencia. Se presume también en estos modelos que los bienes o los conjuntos de bienes son perfectamente divisibles, por lo cual hay infinitas posibilidades. ¿Se acuerdan? El consumidor es racional, puede elegir entre infinitas. ¿Qué vemos? En esas infinitas curvas, a medida que vamos visualizando curvas superiores, más altas, esas llevan implícito un mayor nivel de satisfacción. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿qué curva elijo? La más alta. ¿La más alta que qué? La más alta que pueda. Pueda alcanzar. Entonces vemos, bueno, Silvia, te habías quedado con la gana de explicar esto, lo había anticipado, ahora explica que esto tiene que ver con la convexidad de la curva, o la pancita hacia abajo. La pancita hacia abajo sería. El concepto, en términos subjetivos, porque todavía estamos con las curvas de indiferencia, que tenemos infinitas, son decrecientes, son convexas respecto al origen, todo consumidor tenemos una relación de intercambio, es decir, a qué tasa estaríamos dispuestos a sacrificar un bien para tener una unidad más del otro bien y decir que estamos con el mismo nivel de satisfacción. Eso depende de los gustos y preferencias y de las cuestiones subjetivas de cada consumidor. Esa relación de intercambio, es decir, a lo que estaría dispuesto a sacrificar para incorporar más de otro bien, es lo que nosotros llamamos tasa marginal de sustitución de los bienes. Tasa marginal de sustitución XI. ¿Y a qué es igual? Es variación de Y sobre variación de X, porque ahora vamos a ver que es la pendiente de la curva de indiferencia en términos matemáticos. En términos conceptuales, y usándolo, acá está la cuestión del uso de un concepto matemático como pendiente, pero en este caso es trasladar ese concepto matemático a una aplicación concreta, en este caso de la ciencia económica. Esa pendiente, que sería variación de Y sobre variación de X, si yo lo traduzco en terminología económica o en significado económico, diría que es la variación del bien que estoy sacrificando sobre la variación del bien que estoy agregando o incorporando, ¿para qué? Para quedar exactamente igual en términos de satisfacción. Por eso acá dice sin modificar su nivel de satisfacción. Acá se deben acordar cuando a veces en Economía 1 tenían que definir la tasa marginal de sustitución, y dice lo que el consumidor sacrificaría de un bien para tener más del otro, y si fuera en un final uno los queda mirando como diciendo, ¿y qué más? Y en un parcial siempre dice, o incompleto, decía cuando terminaban ahí la frase, porque lo importante acá es que yo me estoy moviendo
sobre una curva de indiferencia. Entonces me estoy moviendo sin que se altere mi nivel de satisfacción, o sea que no es menor, porque quizás puedo tener otra tasa de intercambio, pero para tener más satisfacción. ¿Estamos? Entonces, esa tasa marginal de sustitución, en el caso del ejemplo que estamos dando, si yo hago la variación, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar de gaseosas para tener en mi bolsa una unidad más de alfajores y estar con el mismo nivel de satisfacción? Porque me estoy moviendo sobre mi tabla de indiferencia o sobre mi curva de indiferencia. ¿Y qué vemos? Que la tasa, fíjense, la tasa marginal de sustitución, acá cuando paso de la combinación A a la combinación B es 2, pero cuando paso de la combinación C a la combinación D estoy dispuesta a sacrificar media gaseosa por un alfajor más. Cuando al principio entregaba las gaseosas, tomá 2 con tal de que me des un alfajor más. Porque tenemos que compartir con Gustavo acá. Me dieron un alfajor en esta combinación y 5 gaseosas. Partir el alfajor, no. Dame un alfajor más y te doy a cambio 2 gaseosas más y voy a estar con el mismo nivel de satisfacción. Pero después sacrifico solamente media gaseosa, media botella, para que me agreguen un alfajor más. ¿Qué es lo que observamos? Que ya tengo muchos alfajores. Y ustedes saben que a medida hay una ley, la ley de las utilidades marginales decreciente, que ya estos alfajores estoy atragantada, me faltan gaseosas. Y acá me está quedando una botellita y media. Por lo tanto, doy la media que me sobra para que me quede al menos una sola. Entonces, la tasa... Fíjense, sí, hay un detallecito que tienen que recordar también. Acuérdense, curva de indiferencia decreciente. Si quiero más de uno, tengo que estar dispuesto a sacrificar del otro. Decreciente, relación inversa. Relación inversa, acá lo que me interesa no es el signo que está en la tabla, sino la magnitud de esa relación de intercambio. Entonces, fíjense que la tasa marginal de sustitución la medimos en valores absolutos. ¿Se acuerdan cuando vimos elasticidad? Esas 2 barritas paralelas nos hacen relativizar la importancia del signo, que sabemos que va a ser negativo inexorablemente, ¿no? Entonces, lo que le planteó Silvia, la tasa marginal de sustitución es decreciente. Si lo miramos tomando en cuenta el signo, obviamente no tiene sentido. Y decreciente. Y acá está el sentido, decíselo, ¿por qué decreciente? Me perdí. Porque es decreciente, digamos, es decreciente porque si tenemos muchos del bien Y, mucha cantidad del bien Y, lo voy a sacrificar fácilmente. Voy a estar dispuesta a entregar fácilmente el bien Y a cambio del bien X, que es el que tengo poco. Y al tener poco me genera mucha satisfacción. A medida que yo me voy desplazando por mi curva de indiferencia, me va quedando menos de Y. Y ese menos de Y que me va quedando me genera mucha satisfacción. Mientras que el que tengo ya mucho, que en este caso es el bien que tengo en las X, ya me genera menos satisfacción. Por eso primero sacrifico 2 unidades de gaseosas a cambio de un alfajor y después ya sacrifico solamente media gaseosa a cambio de un alfajor. Y lo que le decíamos, esta explicación de por qué no pueden ser cóncavas, también la explicación está desde la tasa marginal de sustitución. Porque si las curvas fueran, fíjense, esta es una curva convexa respecto al origen. Acá sacrifico mucho, entrego fácilmente a cambio de una unidad más de X. Acá sacrifico solo media a cambio de una unidad más de X, ¿sí? Que eran los alfajores. Mientras que si la curva fuera cóncava con respecto al origen, ¿qué se generaría? Que yo acá tengo mucha gaseosa, y fíjense, estoy sacrificando, ¿sí? Poco, y fíjense acá, sacrifico esto nada más, que sería, no sé, 2 unidades y media, para ponerle un número, para agregar todo esto de alfajores. Pero acá, ¿qué pasa? Vuelvo a sacrificar, me está quedando poco de gaseosas, y fíjense que yo acá sacrificaría casi 4 unidades de gaseosas para tener un poco más de alfajores, que ya tengo 9 alfajores. O sea, ¿cómo voy a sacrificar tan fácilmente las gaseosas cuando esa escasez de gaseosas que estoy teniendo me genera mucha satisfacción? O sea, si nosotros acá la calcularíamos,
la tasa marginal de sustitución de esta curva terminaría siendo creciente. También esto es, bueno, si trazan acá, cuando veamos ahora el equilibrio, serían soluciones de esquina, o sea, no importa, digamos, pero básicamente también había una explicación desde la tasa marginal de sustitución. Y ahora sí, le vamos a preguntar a Gustavo cómo hacemos ahora, porque hasta acá estamos con lo que nos gusta a nosotros, cómo intercambiaríamos para tener el mismo nivel de satisfacción. Para tener el mismo nivel de satisfacción estamos con la parte subjetiva. Ahora se viene la noche. Ahora viene, nosotros hasta ahora veíamos cuánto estábamos dispuestos a sacrificar de un bien. Escuchemos el juego, escuchemos el verbo que estamos utilizando. ¿Cuánto estamos dispuestos a, cuánto tenemos ganas de sacrificar de un bien por una unidad adicional de otro bien? Pero lo que tenemos que ver ahora es que, como planteamos, estamos sujetos a restricciones. Esa de lo que tenemos ganas, tenemos que ver a lo que podemos. Entonces acá tenemos una primer restricción, una primer limitación, que es la renta que tenemos, que es el ingreso que tenemos. Eso nos va a dar una frontera, nos va a dar un límite sobre el cual vamos a poder acceder y debajo del cual vamos a poder acceder y sobre el cual no vamos a tener acceso. Y después vamos a tener otra restricción. Una cosa es la renta, el ingreso que tenemos, y otra es, bueno, con esa renta, ¿cuánto puedo comprar? ¿Y de qué va a depender cuánto puedo comprar? Va a depender del precio que tenga cada uno de esos bienes o de esos conjuntos de bienes. Entonces, si yo gastara toda mi R, toda mi renta, todo mi ingreso, ¿cómo lo gastaría? Entre bienes X y bienes Y. ¿Cuánto de bienes X y cuánto de bienes Y? Depende el precio. Y esto acá nos da esta restricción presupuestaria expresada como una fórmula, ¿no? En forma implícita está la restricción presupuestaria, o la ecuación de la recta balance también se llama. Entonces vemos esa recta azul como es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Por una cuestión elemental. Si yo pago o compro más de un bien, tengo que comprar inexorablemente menos de otro. ¿Cuánto menos de otro? Depende la relación de precio. Entonces, ustedes ya conocen mucho de matemáticas, así que ven que esta ecuación en forma implícita, despejando la variable, nos queda la ecuación planteada en forma explícita. Entonces vemos que desde el punto de vista matemático, esta fórmula se corresponde con esta recta azul. Y vamos a explicarla desde el punto de vista matemático, que ya lo saben. R sobre P de I, ¿qué es? Es la cota máxima, es lo que se llama la ordenada al origen. ¿Se acuerdan? La ordenada, el eje vertical. Segundo elemento en la fórmula, un signo menos. ¿Qué significa el signo menos? Que estamos frente a una relación, a una curva, a una función decreciente. ¿Y qué significa? P de X sobre P de Y significa la pendiente, ¿sí?, de esa función. P de X sobre P de Y. Fíjense que otra cosa, ustedes que saben matemática ven, es que cómo es esa pendiente si estamos frente a una recta. Obviamente estamos frente a una constante. Que se acuerdan, en la curva de indiferencia, la pendiente obviamente está implícito en una curva,
va a variar. Si lo miramos desde el análisis económico o microeconómico, vemos R sobre PDI, ¿qué significa? Significa mi renta gastada todo en el bien I. O sea, que lo que definimos como punto máximo en el eje de las ordenadas es la cantidad máxima que puedo adquirir de I. Contrario sensu, en el eje de las abscisas o en el eje horizontal, R sobre P de X es la cantidad máxima de X, como si gastáramos toda nuestra renta en el bien X. Y dentro de la curva azul, dentro de la recta azul, perdón, vemos todas las combinaciones de dos bienes que puedo adquirir con una renta dada. Así como decíamos, cada punto de una curva de indiferencia es cuánto estoy dispuesto a sacrificar de una unidad para tener otra unidad más, estar con el mismo nivel de satisfacción. Si lo quieren, no sale así en los libros, pero es cuánto estoy obligado a sacrificar de un bien para poder adquirir una unidad adicional de otro bien. Obviamente, ¿de qué va a depender eso? Depende de lo que valga cada uno. Entonces, depende de P de X sobre P de Y, que se llama relación de precios. ¿Y qué otro nombre? Bueno, ya me anticipé un poco, Silvia, así que emparejalo con la... Bueno, y acá tenemos lo que es, para que recuerden simplemente, qué pasa si aumenta o disminuye la renta. La recta balance se va a trasladar hacia la derecha si aumenta la renta y hacia la izquierda si disminuye la renta sin variar la pendiente, es decir, P de X sobre P de Y no va a cambiar porque no van a cambiar la relación de precios, por eso es que se cambia y se traslada en forma paralela. No cambia la relación de precios, no cambia la pendiente en esa fórmula que teníamos, R sobre P de Y menos P de X sobre P de Y X, en la fórmula de carácter explícito. Mientras que si cambia el precio de X, si el precio de X se reduce, ahí sí esa pendiente, que es la relación de precios P de X sobre P de Y, va a cambiar. Por lo tanto, la recta balance se va a trasladar, pero en este caso no se va a trasladar en forma paralela, sino que se va a trasladar, ¿sí?, cambiando, también diríamos que cambia la cantidad máxima, o la ordenada acá en las abscisas, cambia la cantidad máxima que yo voy a poder comprar del bien X, porque si bajó el precio, si acá era R sobre P de X0, y acá el P de X1 es más chiquito, voy a tener una cantidad máxima mayor, un valor en el valor de las abscisas. Entonces, cambia la pendiente, no se desplaza en forma paralela. Lo mismo si el precio de X sube. En ese caso, nuevamente, cambia la pendiente porque va a cambiar esa relación que es P de X sobre P de Y, y en ese caso la pendiente va a cambiar acá, se va a hacer más empinada la recta balance, y cambia la cantidad máxima de X que ahora se va a reducir. Y ahora... Fíjense sí, dale. lo que pasó antes de entrar en la... Fíjense lo que pasó ahí, lo que pasó en el otro lado. Fíjense que acá hay un área formada por este triángulo rectángulo, ¿sí? Y ahora el triángulo rectángulo se nos achicó. Primero la hipotenusa era el azul y ahora la hipotenusa es violeta. Pero ¿qué vemos? Que este área acá se llama, es donde, el área a la que puedo acceder. Y después existe un área restringida que está de esas líneas hacia arriba. Obviamente, las mayores posibilidades van a estar en el triángulo rectángulo mayor. ¿Por qué? Porque hay algo que está dando vuelta acá y todavía no lo mencionamos. ¿Qué es? ¿Qué nos está faltando? Y juntar las dos cosas nos falta ahora. Tenemos todo lo objetivo planteado,
y nos está faltando la parte subjetiva. O sea, eso iba a ser una restricción presupuestaria, una recta balance, ¿para qué? Para ver qué cosa. ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Para ver hasta dónde voy a poder consumir. Y ya no mis posibilidades de consumo, que están en esos triángulos, ¿sí? Sino mis ganas de consumo van a estar planteadas ¿por qué? Van a estar planteadas por las curvas de indiferencia. ¿Por cuántas curvas de indiferencia, conceptualmente? Por infinitas. Entonces, ¿qué pasa cuando superponemos, fíjense ahí Marge y Homero, qué pasa cuando enfrentamos esas dos? Marge se quiere comprar todo y Homero le dice, mirá que trajimos solo $20. Entonces, ¿qué hacemos? Más la onda. Entonces, ahí tenemos infinitas curvas de indiferencia, que acá están representadas no con infinitas, sino con 3, y con la restricción presupuestal o la recta balance, alcanzamos solamente esta celestita, la primera de esas 3 que están ahí explicitadas, ¿no? Pero de todas maneras, aún así, en la más, acá seguramente hay también por debajo de esta celeste, es la más alta a la que podemos acceder con la recta balance que poseemos. O sea, es la que logramos tocar, diríamos. Nosotros ahora ya no decimos tocar, sino a la que logra hacerse tangente, usando ya una palabra más del mundo de la matemática, ¿no? Entonces, la más alejada posible del origen a que alcance tocar es a la que alcance hacerse, con la que logra hacerse tangente, ¿no? Tocarla simplemente en un punto. Entonces ahí tenemos la cantidad o el óptimo del consumidor. En este caso, el óptimo del consumidor, dada su recta balance, va a ser consumir 2 unidades de Y y 6 unidades de X. Ahí alcanzaría el máximo nivel de satisfacción posible, dada la renta que posee y los precios de los 2 bienes, en este caso X e Y. De paso, la que sigue no sé qué dice. A las otras curvas de indiferencia no las puede alcanzar con su recta presupuestal. Alguien con más renta podrá alcanzar una curva de indiferencia más alta, y también quizás si baja el precio de alguno de los bienes, también quizás alcancemos en algún momento la roja, ¿no? O si los precios suben, que sería una realidad mucho más acorde a nuestras vivencias, la recta presupuestal, en lo que le decía Gustavo recién, nuestro espacio presupuestal cada vez se va achicando y accedemos a curvas de indiferencia más cercanas al origen. Bien. Entonces, ahora lo que vemos es cómo hacemos jugar este modelo simplificado para ver ante los cambios cómo se van produciendo la mejor situación para el consumidor. Y fíjense, el punto 1, Silvia le mencionó, era un punto de tangencia. Y un punto de tangencia, conceptualmente, ¿qué significa? Un punto donde las pendientes son iguales, donde las relaciones son iguales. ¿Y cómo se llamaba la pendiente subjetiva, la pendiente de la curva de indiferencia? Se llamaba tasa marginal de sustitución de los bienes X e Y. O sea, ¿cuánto estoy dispuesto a, voluntariamente, de mi gusto y preferencia, a sacrificar de un bien para tener otro bien, una unidad más del otro bien, y seguir con el mismo nivel de satisfacción? Y esa tasa marginal de sustitución subjetiva de los bienes X e Y es igual a la tasa marginal de sustitución que me da el mercado, la tasa marginal de sustitución del mercado, que se llama también relación de precio. Cuando se logra esta igualdad, quiere decir que estoy compatibilizando lo objetivo con lo subjetivo, ¿no? Y estoy en cuando la relación de lo que estoy dispuesto a sacrificar de un bien para tener una unidad adicional del otro bien, es igual a lo que me obliga el mercado a sacrificar de un bien
para poder comprar otro bien. Y eso está dado, obviamente, por los precios de los dos bienes. Entonces ahí vemos la situación de equilibrio, la mejor situación posible. Y acá vienen las preguntas, ¿no? Ahora el análisis eminentemente estático lo convertimos en un análisis un poco más dinámico. Entonces, ¿cuál es la única manera, una de las dos maneras, como le dijo Silvia hace un rato, de acceder a una curva superior? Y una de las maneras es con un aumento de la renta. Y fíjense cómo es el aumento de la renta. Ahí Silvia nos muestra cómo pasamos de 1 a 2 y a una tercera curva, 3. Entonces, ¿qué características tiene la representación gráfica de ese aumento de renta? ¿Y por qué, Silvia? Acá tenemos, si unimos, en este caso aumento de la renta, la unión de los distintos puntos óptimos del consumidor cuando ha cambiado la renta, que es lo que nosotros llamamos curva renta-consumo. Y acá nos va a decir algo acerca del comportamiento del consumo de los bienes frente a variaciones en la renta, que ya algo vimos en otro instrumento, digamos, que nos daba la economía, que era la elasticidad renta o la elasticidad de ingresos, que nos mostraba cómo reaccionaba la cantidad demandada de un bien frente a variaciones en la renta. Y también habíamos visto la curva de Engel, que mostraba los distintos niveles de renta, los distintos niveles de consumo ante distintos niveles de renta. Entonces acá vemos que la renta del consumidor aumentó, porque vieron que las curvas presupuestales fueron apareciendo y logrando alcanzar curvas de indiferencia más elevada. Unimos los óptimos y ¿qué observamos? Miremos el bien X, aumentó la renta y consumíamos 6, luego pasamos a consumir 8. Perdón, Silvia, sí. Hagamos hincapié, seamos reiterativos. Fíjense cómo fueron cambiando las rentas en forma paralela. Acuérdense, ¿qué significa paralela? Recuerden de nuevo la fórmula explícita. ¿Qué es lo que, cuando hay un desplazamiento paralelo, cuando las funciones o las curvas, en este caso las rectas, son paralelas, ¿qué significa? ¿Qué tienen en común las paralelas? Que tienen la misma pendiente. O sea, que ¿qué no cambió? No cambió la relación de precio. Sí cambió la R, que ahora me permite cantidades máximas mayores de un bien y del otro bien. Era simplemente una aclaración. Entonces, seguí Silvia mostrándole qué pasa cuando con cambio de renta van cambiando las cantidades los consumos óptimos de los bienes. Y acá tenemos, entonces, pasamos de consumir 6 de X, luego pasamos a consumir 8 de X, y luego pasamos a consumir, creo yo que es 10, 11, no alcanzo a ver, 10 de X. Es decir, aumentó la renta y aumentó el consumo de X. Parece que pasó lo mismo con Y, porque antes consumíamos 2, ahora consumimos 3, y con el nivel de renta más alto consumimos 5. Eso me está indicando que si yo grafico, bueno, acá tienen el otro caso, al revés. Bueno, acá, fíjense, si acá tengo, bueno, acá estaba indicado, no sé por qué lo dije sin mirar. Entonces, 6, 8 y 10. Aumentó la renta y aumentó el consumo de X. Eso lo podríamos representar entonces en la curva de Engel, que tendría esta forma. Entonces, habría una relación entre el nivel de renta y las cantidades óptimas que se consumen. La pregunta que uno les podría hacer a esta altura es, ¿siempre que aumente la renta, el consumo del bien X hará aparecer una curva de Engel de esta forma? Es decir, más renta, más consumo de X. Y en el ejemplo que está puesto acá pareciera que sí, al menos los dos bienes se comportarían de acuerdo a lo que nosotros vimos como bienes normales, porque es un bien que se mueve en el mismo sentido que la renta, sería la definición de un bien normal. Si la renta aumenta, aumenta su consumo. Si la renta baja, disminuiría el consumo. Pero nosotros ya vimos que no necesariamente, si la renta aumenta, siempre aumenta el consumo, y si la renta disminuye, siempre disminuye el consumo, siempre se da una relación en el mismo sentido entre renta y consumo de un bien. Y ya habíamos visto que no, eso dependía si el bien se comportaba como un bien normal o como un bien inferior. Fíjense acá, la renta, si acá estaba el óptimo inicial, lo que les decía Gustavo recién, la recta balance se desplazó en forma paralela, eso ya me estaría indicando que la relación de precios no cambió, simplemente cambió la renta.
se me achicó el espacio presupuestal, porque yo estaba en esta curva de indiferencia, y me llevaron a una curva de indiferencia más cercana al origen, con menor nivel de satisfacción. Pasé a este óptimo 2. En el bien X disminuyó la renta, y yo de consumir 8 paso a consumir 5. Se comportaría como un bien normal. Pero en el caso del bien Y, yo antes consumía 3, y ahora me disminuyeron la renta, y estoy consumiendo 3,5, o sea, media unidad más. De manera tal de que el bien Y se comporta como un bien inferior. Que era lo mismo que habíamos visto ya en elasticidad renta, y habíamos aclarado que los bienes per se, o ya no se puede determinar previamente si son normales o son inferiores. Depende básicamente del nivel de renta, y yo en este caso seguramente, en el caso del bien Y, voy a tener que consumir más de ese bien Y porque me va a alcanzar menos para un bien de mayor categoría que seguramente podía comprar antes. Con lo que charlamos el otro día, este sería el caso de que yo, cuando me redujeron el sueldo, acomodé mi canasta de consumo, y esos paquetes de arroz con muchos aderezos que compraba antes, ahora volví al paquete amarillo del arroz común. Claro. Este sería. Entonces el arroz se muestra como un bien, en este caso el arroz común juega como un bien inferior. ¿Es siempre un bien inferior? Acuérdense, no, depende para qué nivel de renta estamos hablando. Ahí veíamos que se comportaba un rato como un bien normal y a partir de cierto momento como un nivel inferior. Y acá vemos qué pasa cuando cambia un precio. Y ahí vimos que acá lo que vemos es que estábamos en la curva azul con un óptimo 1 y bajábamos a un óptimo 2. Y acá tenemos que analizar así intuitivamente qué pasó. ¿Cambió la pendiente? Sí, cambió la pendiente. O sea que cambiaron las relaciones de precio. ¿Qué vemos? Que cambió la pendiente. ¿Cambió las cantidades máximas? No. Cambió una, que fue la del bien X, que se achicó, y la del bien Y se mantuvo en 10. ¿Qué significó? Que el precio del bien Y no cambió, lo estamos explicando al revés, y lo que cambió fue el precio del bien X. Y la cantidad del bien X aumentó, disminuyó, disminuyó. Si la cantidad disminuyó, es que esto, curva que estamos viendo, ese cambio que estamos viendo ahí de óptimo 1 a óptimo 2 fue originado por una suba del precio del bien X. Cuando hay una suba del precio del bien X, se produce lo que se llama un efecto precio. Subió el precio del bien X y vemos que la cantidad bajó de 6 a 3, ¿no? ¿Y qué otras explicaciones podemos dar a esa relación inversa que teníamos tan conocida? Si subió un precio, como nos pasó con el bien X, lógicamente nos bajó la cantidad. Pero acá tenemos que analizar las causas de esa baja de cantidad. Y cuando profundizamos un poquito más en esos tres, ¿qué pasa, Silvia? Bien, entonces, este cambio de 6 a 3, ya se los dijo Gustavo, es el efecto precio o efecto total. Es decir, producto del cambio de precios, en este caso, del hecho de que el precio de X haya subido, el consumidor dejó de consumir 3 unidades. Producto, por eso me efecto precio, producto del cambio de precio. Pero uno debería preguntarse, bueno, pero ¿por qué el consumidor dejó de comprar 3 unidades producto de ese cambio de precios? Y porque tuvo 2 efectos, 2 subefectos. Esos 2 subefectos es, por un lado, dejó de consumir 3 unidades por 2 motivos distintos. Por un lado, dejó de consumir determinada cantidad de unidades. Ahora después vamos a hacer cómo se hace la determinación gráfica, pero lo importante acá de vuelta es el concepto, más que la determinación gráfica. Por 2 motivos dejó de consumir esas 3 unidades. Por un lado, por un motivo sustitución, o subefecto sustitución. Es decir, dejó de consumir determinada cantidad de bien X, porque el bien X se hizo relativamente más caro, en
términos comparativos con el bien Y, con el resto de los bienes cuyo precio no se ha modificado, porque acuérdense que este cambio dependiente me indica que esa relación P de X sobre P de Y ya no es la misma que antes. En este caso, P de X se hizo relativamente más caro. Imagínense que antes valía 1 peso y 1 peso. La relación de intercambio era 1 a 1, los precios relativos. Pero si ahora X vale 2, la relación es 2 a 1. Es decir, necesito 2 bienes X en relación a dos bienes Y para comprar un bien X. Es decir, el bien X se hizo relativamente más caro que el bien Y, en este caso el doble más caro que el bien Y, cuando antes valía exactamente lo mismo esos dos bienes. Entonces, ese sería, por ese motivo, dejé de comprar parte de esas 3 unidades. Y por otro lado, dejé de comprar también porque ahora tengo menos renta real o menos poder adquisitivo. Si antes yo tenía 100 pesos, me podía comprar 100 unidades de X. Ahora con los 100 pesos me alcanza nada más que para 50 unidades de X. Es decir, tengo menor poder de compra. Entonces, dejé de comprar 3 unidades, algo, porque el bien X se hizo relativamente más caro que el resto de los bienes. Me fui a comprar otros bienes que en la relación de precio me salen comparativamente más baratos. Y también dejé de comprar porque tengo menos renta real o menos poder adquisitivo. Es el ejemplo, con suba de precios es lo que nos pasa constantemente. Dejamos de comprar, pero por 2 submotivos, o 2 subefectos, que componen ese efecto precio, que es haber dejado de comprar de 6, haber pasado a comprar 3. Dejé de comprar 3, algunas unidades por sustitución y otras unidades porque tengo menor poder de compra o menor poder adquisitivo, o menor renta real, porque nominalmente sigo con los 100 pesos. Entonces, la renta no cambió, dijimos cambió el precio, pero el cambio en el precio me impactó en la renta real, no en la nominal, que siguen siendo los 100 pesos que tenía antes. ¿Querés agregar algo? Algo que haya... Ejemplo que nos pasa a veces, ¿no? Que sería cómo entender esto de lo común. Con Silvia tenemos sesiones maratónicas tomando finales, teníamos antes en la presencialidad. Entonces siempre íbamos al centro estudiante a comprar barritas de cereal y alguna gaseosa. Entonces imagínense que va uno de los dos con 100 pesos que le dio el otro a comprar barritas y compramos siempre 3 para cada uno. Y un día venimos con 3. Entonces pregunto, ¿qué pasó? Las barritas aumentaron y traigo 3 barritas porque la plata me rindió menos, pero aparte compré 2 alfajores que son más baratos que en la relación de precio entre un alfajor y una barrita vale la mitad del alfajor. ¿Se entiende? La plata me rindió menos, efecto precio. La barrita de cereal se me hizo proporcionalmente más caro y me fui al alfajor, efecto sustitución. Como nos gusta la barrita de cereal, igual 3 compramos, no pasamos a 0. Pero no las 6 que compramos en la agencia. ¿Te acordás de eso o no? Lo que vemos acá es, aparte de lo conceptual, ¿sí? Hay una forma gráfica, que es el método de Higgs, John Higgs, que también lo ven en Economía 2, digamos, a este buen señor, que hizo una determinación geométrica de cómo poder separar, es decir, no solamente que yo pueda decir que dejo de consumir 3 unidades y que ahí adentro hay algo que se debe al efecto sustitución y algo que se debe al efecto renta, sino poder determinar cuántas unidades se dejaron de consumir producto del efecto sustitución y cuántas unidades se dejaron de consumir producto del efecto renta o efecto ingreso. Entonces, esto era lo que nosotros hacíamos, que es lo que se mostró ahí en ese movimiento que ahora vamos a ver nuevamente. El consumidor está con esta recta balance, que es la roja, la que le permitió alcanzar el óptimo 2, en una curva de indiferencia más cercana al origen, con menor nivel de satisfacción. Entonces, decimos que este consumidor tiene menos renta real ahora. Entonces vamos a suponer, dijera Higgs, que le aumentamos la renta al consumidor. Por lo tanto, si ya sabemos que aumentar la renta tiene que ser un desplazamiento paralelo del aumento de renta. Le vamos a aumentar la renta hasta que el consumidor pueda volver a alcanzar el nivel de satisfacción que tenía antes, es decir, que pueda volver a tocar la curva de indiferencia, esta que es la azul. Ese es el desplazamiento que nosotros hacíamos y llegábamos a este puntito A,
X, lo que la letra que le quieran poner, que es una determinación ficticia, porque el consumidor, en realidad lo que sabemos es que de llevar 6, llevamos 3 de vuelta, estamos en un modelo de carácter teórico, nadie sabe, o sea, no es que Gustavo iba a volver y a decir, mirá, acá compré 2 por efecto sustitución y dejé de comprar una barrita por, no, o sea, vuelve con lo que vuelve, ¿no? Que acá sería 6 y volvemos con 3. Pero acá hacíamos la separación y decíamos, una unidad de este óptimo inicial hasta este, porque el consumidor volvió a pararse acá y ya no tiene efecto renta, porque le hicimos un aumento de renta. Resulta que yo le aumenté la renta a Gustavo para que él pueda volver a estar con el mismo nivel de satisfacción que antes, y él igual me trajo una barrita menos y me trajo un alfajor. Le digo, pero te di una compensación por la pérdida de renta, ¿por qué cambiaste? Y ahí él me diría, dejé de comprar una barrita de cereales porque la barrita de cereales se hizo relativamente más cara que el alfajor, y por eso hice el cambio, por cambio de precios relativos. Y ahora sí, las otras 2 que no trajo, ahí sí yo podría descubrir que las otras 2 que no trajo fue por efecto renta o efecto ingreso. Entonces es una forma de determinación geométrica dentro del modelo. No es que uno en la vida anda con semejante calculadora mental para poder separar. Lo que sí ustedes saben, y es lo que tienen que pensar cuando piensen en su proyecto de inversión, que si sube el precio, la cantidad demandada va a bajar, ley de la demanda en principio, pero a su vez, que esa baja en la cantidad demandada tiene un efecto sustitución por adentro y un efecto renta, y que a veces el efecto sustitución pesa bastante más que el efecto renta y viceversa, y que a veces el efecto renta puede ser que sea un bien inferior, que yo suba el precio, tengo menos renta real y sin embargo por efecto renta yo pueda comprar más, o sea que pueda moverse para ambos lados. Bueno, ahí tienen las formas de determinación de Higgs. Acá sería una unidad por subefecto sustitución y 2 unidades se dejaron de comprar por efecto renta o efecto ingreso. ¿Querés agregar o querés explicar ahora la baja de precio? Es el razonamiento, si se quiere, inverso, simplemente el equilibrio está bien. Se va para arriba, ¿no? Claro. Acá tenemos exactamente, nosotros teníamos un nivel. Quizá no sé qué hice, ahora voy a ver qué hice. Bueno, está bien, tenemos. Acá tendríamos, en el caso de Acelos, baja de precio. Estaríamos acá y ahora nos iríamos para acá. Sí. Bien, ¿y cómo hago ahora? Déjalo. La paralela, en lugar de, vieron que acá yo le aumenté, le di más plata a Gustavo para que pueda ubicarla sobre la misma recta balance. Ahora, como él va a tener más renta real o mayor poder adquisitivo, le vamos a cobrar un impuesto, le vamos a sacar ese incremento que tuvo de renta real para que él pueda trasladarse hasta la curva de indiferencia donde está. Y ahí vamos a poder separar el efecto sustitución del efecto ingreso de la misma manera. Acá no sé qué quise hacer, en la que está ahí en el medio, después se las voy a borrar cuando lo subamos. Acá, digamos, vemos que para pasar de 1 a 2, bueno, ya estamos, para pasar de 1 a 2, simplemente, ¿qué nos pasó acá? Nos disminuyó el precio, bajó el precio del bien X. Nosotros pasamos de la curva de indiferencia ideal, que era la violeta, a la curva verde. ¿Sí? Acá hay otro autor que se llama Slutsky, que también hace el mismo análisis y simula el cambio de renta, ¿sí? Como que retrotrae la renta a la situación original, pero no a la curva original, sino al punto óptimo original. Entonces, a partir de ahí, es simplemente una sutileza teórica. A partir de ahí, plantea la simulación del cambio de situación, ¿sí? Él plantea, lleva la renta a la situación 1, pero no al punto de tangencia, sino al punto óptimo, y ahí ¿qué descubrimos?
Y ahí descubrimos que ante esa situación va a haber una tercera curva, ¿sí? Que es la curva celeste, que va a ser representativa del nuevo equilibrio, escindiendo el efecto sustitución. Y acá vemos que el efecto renta y el efecto sustitución son iguales con este método y que serían de 10 cada uno. El efecto precio sería de 20, el efecto sustitución de 10 y el efecto renta también de 10. Simplemente es la simulación de la llegada a la situación 2, la vuelta a la situación 1, pero gráficamente y conceptualmente es no a la curva solamente, sino al punto óptimo de la curva. Y altera un poquito esta redistribución entre pérdida o poder adquisitivo y cambio de precios relativos. Y acá tenemos el estudio comparativo, ¿no? ¿Y qué vemos acá? Contar así. No, y ¿para qué hicimos todo esto? El mismo razonamiento. Sería la pregunta. ¿Para qué estamos hicimos? Fíjense que los razonamientos se repiten. El mismo razonamiento que hicimos ante los cambios de renta. Ante los cambios de precio, ahora tenemos ¿qué, Silvia? Ante los cambios de precio, porque la pregunta es ¿para qué estamos viendo todo esto, digamos? O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Sería lo que ustedes mismos se preguntan, aunque ya a esta altura están en micro y ya pasaron por economía. No sé a dónde, pero lleguen ya, nos están pidiendo. Claro, claro, por favor. Sí, entonces tenemos, ¿se acuerdan que cuando cambiábamos la renta, la unión de los puntos óptimos era la curva renta-consumo, ¿no? Y que nos permitía analizar si ese bien se comportaba como un bien normal o como un bien inferior. Acá, la unión de los distintos óptimos, cuando va variando el precio, ya sea para el precio que baje, pudiendo alcanzar curvas de indiferencia más alejadas del origen, o cuando el precio sube, alcanzando curvas de indiferencia más cercanas al origen, en este caso más alejadas, en este caso más cercanas, ¿sí? Será la curva precio-consumo. La pregunta es, ¿pero para qué, digamos, todo esto? O sea, de la curva precio-consumo, ¿se obtiene algo? Porque ¿se acuerdan que empezamos, que estamos viendo todo esto, parece, porque queremos entender al consumidor y queremos entender, parece, sus curvas de demanda individuales, porque la suma de las demandas individuales conforma la demanda de mercado. Pero lo que venimos diciendo hasta acá, en ningún momento, ¿sí? Uno dice, bueno, y las demandas, o sea, ¿cuánto compra este consumidor? ¿Cuánto compra este consumidor a distintos niveles de precio? Debería ser la curva de demanda. Entonces, de esa curva precio-consumo, ahora sí, parece que hay la curva precio-consumo me permite obtener, me permite derivar, no en términos de derivación matemática, sino de obtener a partir de algo. De esa curva precio-consumo podemos derivar, obtener la curva de demanda individual. Para eso sería, ¿no? Es decir, de esta curva, donde antes consumíamos 3, bajó el precio, logramos alcanzar la azulcita, más alejada del origen, pasamos a consumir 6, es decir, el precio se redujo, aumentó la cantidad consumida, o sea, ya sabemos que bajó el precio y parece que consumimos más, o al menos este consumidor. Esa relación la podríamos representar, esa relación que se da entre la baja del precio y el aumento en la cantidad consumida, o viceversa, a través de esa relación inversa, es la tabla de demanda, y si lo representamos, la curva de demanda individual, la D chiquitita con la I, que era la demanda individual. Si sumamos la de todos los individuos, podríamos obtener la curva de demanda del mercado. También, de vuelta, son modelos, no es que obtienen la demanda de todos los individuos, de los 48 millones de habitantes, de los 800.000 productos que hay, pero sí sirve para justificar de que es cierto que un consumidor que es racional, que cumple con los supuestos de la economía, parece que cuando el precio de algo baja, aumenta la cantidad consumida, y viceversa. Si lo demostramos para los individuos individuales, los individuos individuales, queda medio redundante, se supone que así se comportará también la demanda del mercado. ¿Paso o querés agregar algo? No, simplemente vemos acá que este es el enfoque estrictamente teórico, y como les planteó Silvia, nosotros estamos frente a una asignatura que queremos que sea una economía aplicada.
Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Que después también lo pensamos hablar hoy, pero lo corremos para una futura charla próxima, que vemos que van a surgir enfoques que en cierta manera contradicen o relativizan esto. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para cuando nosotros como empresa, como emprendimiento, tengamos que hacer estudios de mercado, tengamos que averiguar conductas del consumidor, sabemos que tenemos que pasar inexorablemente por esas variables críticas, que son lo subjetivo, preferencia de los consumidores, la imposibilidad de satisfacer todas sus preferencias, la restricción y cómo están jugando dentro de la demanda los tres determinantes principales, que son el precio del bien, el precio de los otros bienes, en este caso I para nuestro ejemplo, y la renta al consumidor. O sea, de lo que vimos hasta ahora, ¿se acuerdan? Mercado, determinantes, principales determinantes, modelos sobre los que juegan esos principales determinantes, economía aplicada, preguntas que vamos a tener que hacer en los estudios de campo relativo a esos tres determinantes. Esta es un poco la relación y la conclusión. Este es un resumen, digamos, pero siempre atendiendo a lo que les dijo Gustavo recién, ¿sí? La aplicación o el traspaso, lograr transponer esta teoría a la aplicación práctica de una empresa concreta en la toma de decisiones. Obviamente, en un proyecto de inversión ustedes no van a aplicar la teoría y van a lograr hacer las curvas de indiferencia de los distintos consumidores, porque esto de última es un modelo, es una simplificación de la realidad. Pero sí hay conceptos teóricos que explican lo que sucede en la realidad, o deberían ayudar a explicar lo que sucede en la realidad. Entonces acá tenemos, tanto en el enfoque cardinal como en el enfoque ordinal, el consumidor estaba en equilibrio, en su mejor situación, en su situación óptima de maximización, cuando, fíjense, en los dos enfoques están estos conceptos que están en violeta y conceptos que están en rojo. Lo subjetivo, en el caso del cardinal, utilidad marginal de los bienes, sensación subjetiva de placer; en el caso del ordinal, la tasa marginal de sustitución de los bienes, la relación querida de intercambio de los bienes, por decirlo de alguna manera, la relación personal de intercambio de los bienes; y en rojo, lo que marca el mercado, que lo marca a través de los precios. Acá, PDX y PDI para hacer esta utilidad marginal ponderada por los precios, y acá a través de la tasa marginal de sustitución de mercado, que era la pendiente de la recta balance, que es la relación de los precios. Entonces, siempre hay una comparación entre lo subjetivo y lo objetivo. Por eso un proyecto de inversión no se hace solo con lo que quisieran los consumidores y con lo que me gusta a mí como proyecto de inversión, sino que en algún momento les va a aparecer los precios, la fijación de precios, y les va a aparecer la renta, por ejemplo, del grupo, del pedazo de mercado al cual ustedes quieran lanzar ese producto o ese bien o ese servicio, ¿no? O sea, siempre les va a aparecer, no está todo acá. Y no sé qué dice acá, qué nos dicen. Bueno, para eso los vimos también, ¿no? Porque ¿qué justifican? ¿Se acuerdan? En el enfoque ordinal, explícaselos de vuelta, si el precio baja... Ahí vemos el razonamiento, ¿no? Si el precio baja, es como sabemos que para seguir manteniendo ese equilibrio teórico, tenemos que bajar una utilidad marginal que sabemos que es decreciente. Eso lo hacemos solamente consumiendo más de un bien, y precio baja, consumo más del bien, relación inversa, ¿sí? Y obviamente una explicación inexorable de la ley de demanda. Siempre confluimos a los razonamientos teóricos que hay alrededor de la ley de demanda. En el enfoque cardinal volvemos a plantear lo mismo, ¿sí? En este caso un precio sube, tengo que subir la utilidad marginal. Para subir la utilidad marginal vuelvo a tener la relación inversa, esto en el y volvemos otra vez por la vía de la suba, recién por la vía de la baja, a la función de demanda. Es un poco lo que hay que hacer hincapié, ¿no?
Y en el enfoque ordinal ocurre exactamente lo mismo. Si el precio bajaba, teníamos un efecto precio positivo. Fíjense, el precio baja, ya el efecto precio es positivo, o sea, aumentan las cantidades consumidas. Y si el precio subía, estábamos en este óptimo, se nos achica el espacio presupuestal, la recta balance se trasladaba hacia la izquierda, cambiando de pendiente, porque cambian la relación de precios relativos, y el consumo, el efecto precio es de menos 3 unidades. Por esas dos explicaciones, porque adentro estaban las dos explicaciones, por el efecto renta y por el efecto sustitución. Es decir, nuevamente, baja el precio, aumenta la cantidad consumida, sube el precio, disminuye la cantidad consumida, nuevamente el comportamiento del consumidor modelizado a través de estos dos modelos nos demuestra, digamos, que es cierto, podríamos decir, o que se corrobora a través de los modelos, que cuando aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Y creo que hasta ahí llegamos. Esperen que dejo de compartir y nos ponemos en grande para despedirnos. Entonces, hasta acá llegamos, nos quedaría un pedazo de la unidad número 2, que seguramente les hacemos otro videito cortito, y la parte de lo que queda de la unidad 2 lo vemos mañana en el encuentro sincrónico, que serían las formas de estimación de la demanda. Un poco más del proyecto, y también queremos presentarle todas las nuevas enfoques de la economía que dicen, esta teoría está muy linda, pero en la realidad nuestra compleja mente razona ciertos conceptos económicos que nos hacen alejar un poquito bastante de esa racionalidad teórica por la que se armaron todos los modelos. Es la economía del comportamiento, economía conductual. Pero bueno, en el próximo. Bueno, hasta acá los dejamos entonces en esta entrega.